Buenos días. Que Dios bendiga su casa, su familia, su trabajo, sus caminos. Hoy es 31 de mayo, último día del mes. Qué mes precioso, maravilloso. Dios hizo grandes cosas en nuestra vida y estamos felices por ello, ¿sí o no? Hoy es día de agradecer. Hoy es día de doblar nuestras rodillas y agradecer a Dios por este mes tan precioso donde Él nos ha protegido, donde Él nos ha guiado, donde Él ha cuidado de nosotros, ha cuidado nuestra salud, ha cuidado nuestra casa, nos cuidó nuestros corazones, nuestra mente, hemos podido trabajar, tenemos salud. Entonces hoy es día de agradecer. Y mañana es un nuevo mes. Mañana es día de nuevas cosas de parte de Dios a nosotros. Debemos de estar siempre expectantes de lo nuevo que Dios nos quiere dar, que Dios nos quiere regalar. Entonces, hoy es miércoles y hoy es un día donde vamos a hablar sobre la cura del alma. Estamos en esta serie, ¿no? El Espíritu Santo y las emociones. Hemos empezado con Sumergidos. Después hicimos el taller del Espíritu Santo. Y ahora estamos con el Espíritu Santo y las emociones. Y el tema de hoy es cura del alma. ¿Cómo encontramos la cura del alma? De nuestras emociones, de nuestro ser. Nosotros somos un alma. Usted no es su físico, usted no es su apariencia, usted no es lo que usted hace, cómo usted trabaja, de qué trabajas, no eres la familia que perteneces, usted es un alma. Y hoy hablaremos sobre la cura del alma. Entonces comparte esta transmisión con otras personas, con su familia, con sus amigos, con quien usted siente en su corazón, para que hoy juntos podamos salir de esta transmisión, de esta live, con el corazón más aliviado, con el alma llena de la presencia de Dios, sanada, porque es Él quien sana. Nada de lo que yo te diga puede hacer nada, no tiene ningún efecto. El que hace el efecto es el Espíritu. Entonces, como yo sé que tú ya tienes el Espíritu Santo, entonces lo que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón para poder permitir que Él trabaje de la forma adecuada, de la manera adecuada. Y si hay algún impedimento en nuestro corazón que está interrumpiendo el obrar de Dios en nuestra sanidad emocional, entonces hoy es el día que vamos a descubrir qué es lo que está impidiendo que el Espíritu Santo complete la obra de la sanidad en mi alma. Amén. Entonces que Dios te bendiga. Gracias por estar ahí. Hoy vamos a empezar por el amor de Dios. Lo primero, ¿por dónde empezamos, Poliana? Lo primero es recibir el amor de Dios, porque cuando nosotros entendemos que si llegamos hasta aquí, si estamos vivos y si hemos sobrevivido a todo lo que hemos sobrevivido, fue por el amor de Dios. Su palabra nos dice que Dios nos amó de tal manera que envió a su único Hijo para morir en nuestro lugar. Nosotros no somos dignos de recibir tantas bendiciones, tanta misericordia de parte de Dios, si no fuera por su amor. Y usted tiene que recibir su amor, se tiene que sentir amado por Dios. Porque muchas veces no nos sentimos amados por nadie. Y tenemos este vacío en nuestro corazón. Y hasta nosotros mismos, a nosotros nos cuesta amarnos.
Y cuando recibimos el amor de Dios y entendemos que Él de verdad nos ama, como en realidad somos, de la manera que somos, con nuestras imperfecciones, con nuestros defectos, con nuestros pecados, cuando entendemos ese amor, entonces entendemos por qué Él insiste en trabajar en nosotros, por qué Él no te ha permitido perecer en sus momentos de angustia, en sus aflicciones, en sus pruebas, en sus experiencias, ¿no? Cargamos con muchos traumas, cargamos con muchos recuerdos que todavía nos hacen daño. Y el amor de Dios lo que hace es que entendamos que aunque pasamos por todas estas cosas, es porque Él nos amó. Primero de todo, si nadie nos ama, Él nos amó primero. Si tú estás ahí es porque Él te amó primero. Aunque tú le amas, Él te amó primero. Y somos guiados por ese amor. Entonces recibe el amor de Dios en su corazón. Nunca se olvide que Él te ama. Por encima de cualquier circunstancia. Nunca te va a rechazar. Nunca va a cerrar los brazos para ti. Siempre que lo necesites, recurre a Él. Siempre corra a sus brazos. Cuando nadie te dé lo que usted hace falta, corra a sus brazos. Él sabrá qué decirte, Él sabrá darte el abrazo, Él sabrá entender tus problemas, tu situación. No tenemos que tener vergüenza, ni sentirnos culpables, ni tener el corazón afligido por lo que Él puede pensar, porque Él nos entiende. Él nos entiende, es el único. Después de recibir el amor de Dios, necesitamos recibir también el perdón de Dios. El perdón, porque cuando venimos a su presencia, Él nos perdona nuestros fallos. Y nosotros necesitamos reconocer delante de Él que hemos fallado, que hemos pecado, que gran parte de las cosas que nos ha sucedido, gran parte de las dificultades que enfrentamos es por nuestra ignorancia, es por muchas veces nuestra terquedad, es por muchas veces no tener la sabiduría. Y Él tiene paciencia y misericordia y nos perdona. Yo sé que muchas cosas que nos han pasado no ha sido culpa nuestra. Nuestra historia, la historia de cada uno, tiene un motivo, tiene una motivación, tiene una raíz, tiene un porqué. Algunas cosas fueron criadas por nosotros y otras no dependían de nosotros. No elegimos la familia, no elegimos dónde nacimos, la circunstancia, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que Él sabe que no tiene nada que ver contigo, que Él te eligió estando donde tú estabas, en la familia que tú estabas, y que algunas cosas, algunas decisiones, ¿no? Las tomamos nosotros y son decisiones equivocadas. Él nos perdona nuestros pecados, pero también usted necesita perdonarse, y es una de las cosas que nos cuesta. Para que usted tenga la cura emocional, necesita perdonarse, necesita quitar esa culpa. Muchas veces nosotros mismos pensamos que no tenemos derecho a ser felices, no tenemos derecho a posicionarnos con nuestros derechos, que Dios nos ha dado derechos como mujer, como hombres de Dios, en nuestra familia, en nuestra casa, y pensamos que no tenemos derecho a ser felices porque hemos equivocado mucho y que tenemos que estar constantemente pagando el precio por lo que hemos hecho. Entonces siempre estamos, eso es culpa mía, eso es porque yo he sido así, eso es porque yo lo hice así. Y siempre nos culpamos cuando algo sale mal y por las cosas que nos ha salido mal. Y todavía cargamos este yugo, esta culpa. Y lo que Dios quiere es que usted se libere de esa culpa, porque Él ya te perdonó. Él ya te dio un nuevo nombre, ya te dio un nuevo corazón. ¿No? Si usted ya se bautizó, ¿no? Entonces usted ahora es una nueva alma, un nuevo ser en Cristo. Y usted tiene que recibirlo y tiene que creerlo. Cree que Él ya
llevó para muy lejos, ya no se recuerda de su pasado. Usted se recuerda, pero él ya no. Él ve tú como estás ahora, la intención de tu corazón, tus ganas de cambiar, tus ganas de hacerlo mejor. Entonces, él ve lo que está ahora. Él no te juzga según su pasado. Él no te juzga a partir de lo que usted haya hecho. Él va a mirar cómo está tú ahora, cómo está su corazón, cómo está su disposición para hacer su voluntad, para cumplir un propósito. Y a partir de ahí es que Él va a te dar un destino, es que Él va a te encaminar donde usted tiene que caminar. Entonces deja de culparse, deja de traer culpa a su corazón, deja esa carga, ¿no? Mira, en el Salmo 103, verso 12, dice así: ¿cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Entonces, Él ya la alejó de nosotros. Y dice también, como el Padre se compadece de los hijos, Él también se compadece de nosotros. Se compadece el Señor de los que le temen. ¿Por qué? Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Entonces, Él sabe que nosotros somos pecadores, somos de carne y hueso, y cada día vamos a equivocarnos. Y yo siempre estoy, Señor, perdóname, siempre estoy en lo mismo muchas veces, y siempre me equivoco en alguna cosa. Cuanto más usted se empeña en hacer las cosas bien, muchas veces tropezamos, y eso es normal, porque somos fallos. Somos hecho polvo, todavía no fuimos transfigurados, estamos con Cristo, estamos en la tierra. Y aquí vamos a equivocarnos muchas veces. Y aún más, cuando estábamos allá, estábamos en el mundo sin conocimiento, en la ignorancia. Entonces, ¿por qué vamos a culparnos por algo que hayamos hecho cuando estábamos todavía en la ignorancia? Y si ahora que ya conocemos su palabra, conocemos a Cristo, seguimos equivocándonos, entonces quita esta culpa. Entienda que Dios es un Dios perdonador. No es que tenemos que seguir en el mismo fallo, en el mismo pecado, cada día a día, no. Porque el perdón, el arrepentimiento se trata de cambio de conducta. Si nosotros cada día estamos pidiendo perdón por lo mismo, entonces no hay un arrepentimiento genuino, hay un remorso, ¿no? Hay una culpa, pero no cambiamos. Entonces, si usted se empeña en cambiar día a día, eso es suficiente para que Dios te bendiga, para que Dios se empeñe también en tratarte y sanar su corazón, en encaminarte al camino correcto. Pero mientras no nos perdonamos, eso impide el obrar de Dios en nuestro corazón. Entonces estamos hablando de cosas que impiden que el Espíritu Santo te sane, te libere. Tienes que desapegarte de sentimientos que te están trayendo daño, te están trayendo angustia. Entonces te están retrasando de alcanzar su propósito y su misión. Desapégate de esos sentimientos, de esos recuerdos. No intentes traer lo que Cristo ya llevó para lejos de ti. Entienda de que ahora eres nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron y todo se ha hecho nuevo. No te juzgues por lo que te ha pasado. Empeñate en mejorar día a día y sigue hacia la meta, hacia el blanco. ¿Me entiendes? Entonces ahí estamos. Perdone también a sus padres, porque parte de la resignificación de nuestra historia es cuando nosotros vamos allá en la raíz de nuestros problemas y vemos que quizás tu papá, tu mamá no te ha encaminado como debería, no tenía esa sabiduría, quizás la ausencia del padre. Muchos niños fueron criados como son huérfanos de padres vivos. Entonces, hay niños que de verdad son huérfanos y fueron criados por la abuela, por el tío, por una familia adoptiva y los padres vivos.
Entonces eso crea un rencor, una tristeza en el corazón del niño, aunque fue muy bien cuidado, él siente que fue rechazado. Los padres tuvo sus razones, pero lo que él siente es que fue rechazado. Y lo que Dios quiere que entendamos es que nada que nos haya pasado en nuestra vida, que no estaba sob nuestro control, fue determinado por Dios. Él nos ha permitido vivir esa historia para que hoy usted pueda cumplir su propósito, para que usted tenga autoridad, para que usted entienda, vea el corazón de alguien que haya pasado por lo mismo y entienda que usted puede ayudar a esa persona. Buenos días, Sandra, la paz del Señor. Entonces, perdone a sus padres, independiente de lo que hayan hecho. Me han tratado muy mal, Poliana. Me han pegado mucho, me han hecho mucho daño. Y todavía ahora que soy adulto, todavía son ignorantes, todavía me desprecian, todavía me hablan con rencor, todavía tiene actitudes que me hacen daño. Perdone. Perdone, ¿sabe por qué? Cargar con eso no te ayudará en nada. Usted, cuando usted le perdona, no es que usted le está eximiendo de sus pecados, de sus equivocaciones. Y lo que usted está haciendo es liberarse, es limpiar su corazón, es tener paz. Aunque sigan con ofensa, porque sabemos el corazón ofendido ofende. No entendemos que padres que maltrataron a sus hijos fueron maltratados. Fue la manera que ellos aprendieron a cómo cuidar de niños, cómo cuidar de las personas que están a su cuidado. Entonces, todo lo que hacemos es de lo que hemos aprendido. Usted es quien es hoy, de acuerdo a lo que tú has aprendido durante toda su vida. Si usted no recibió ningún tipo de cariño, ¿qué va a pasar? Me va a costar dar cariño, me va a costar demostrar mis sentimientos. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos enseña que podemos aprender ahora del carácter de Cristo. Tenemos a Él como nuestro Padre. Él nos da una nueva identidad. Él nos enseña cómo debemos caminar, cómo debemos tratar a las personas. Si usted antes trataba a las personas mal, porque así te han criado, te han enseñado, ahora que estás en Cristo, eres nueva criatura, debes de aprender que tengo que tener el carácter de Cristo, que me enseñe que debo amar a mis enemigos. Entonces, todo cambia. Pero no te tienes que sentir culpable porque hayas crecido en un hogar disfuncional. Usted no ha elegido su historia. Usted solo tuvo que vivirla. Y lo has hecho, has desarrollado en medio de todas estos trastornos, en los problemas de su vida, de la manera como usted pudo. Has hecho lo mejor que has podido. ¿No? ¿Podría haber sido peor? Claro. ¿Cuántas personas ya no están aquí? Se han suicidado. ¿Cuántos están en un lecho de enfermedad en el hospital porque no han podido lidiar con la situación? Pero si usted está ahí, Dios primero te amó, te perdonó y te trajo hasta aquí. Entonces entienda eso, que usted debe perdonar a sus padres porque ellos tuvieron sus razones, ellos tuvieron sus traumas. Y yo sé que nadie justifica una violencia, el abandono, el rechazo. Pero hoy, piensa en la persona que usted es hoy, en la experiencia que usted tiene, en el amor que usted tiene de parte de Dios, en el cuidado que Dios tiene contigo. Entonces, tienes que enfocar solamente en lo positivo. Poliana, ¿cómo puedo sacar algo positivo del maltrato? Puede sacar que usted ahora entiende que usted es más fuerte de lo que usted se imaginaba, porque ha sobrevivido. Usted es más fuerte de que mucha gente lo piensa, hasta el propio maltratador, porque pensó que te iba a destruir, pero estás ahí de pie. Entonces, tienes que tener orgullo de ti y sentir el amor de Dios y pensar, Dios me libró, Dios me salvó. Dios hizo de todo para no permitir que yo me desmayase, quedase en el camino.
que yo me perdiese. Entonces, entendamos todas estas cosas. Y desde ahí, también perdone todas las personas que te hicieron daño. Todas las personas. Dios me hizo recordar de la carita de cada persona cuando yo estaba en el hospital, donde pasé por una experiencia, y Él me hizo recordar cada persona que yo no me daba cuenta, pero todavía estaban guardadas en mi corazón, que no había perdonado. Y Él me dice, libera perdón, porque Dios tenía cosas nuevas para hacer en mi vida y eso no podría ser posible si yo permaneciese con esta mágoa, con esta tristeza, con esta amargura en mi corazón. Eso estaba siendo la traba de seguir avanzando mi nivel y mi comunión con el Espíritu Santo. Él tiene tantas cosas preparadas a nosotros, pero no nos damos cuenta de que el impedimento quizás está aquí. Y eso solo nosotros podemos sacarlo. Es poner para afuera y decir, te perdono. Usted me ha hecho mucho daño, pero yo te libero perdón. ¿Por qué? Porque quiero seguir hacia adelante. Quiero vivir lo nuevo de Dios para mí. Quiero subir mi nivel de comunión y experiencia con el Espíritu. Y eso no me puede impedir. Tuve que liberar perdón, decir con mi boca, yo te perdono, fulano, y yo te bendigo. Tienes que perdonar y tienes que bendecir. Aquí ya está apuntado, ¿no? Ore y bendiga a las personas que te han herido. Sabe que es difícil hacerlo, pero no sabes la liberación que esto trae para su alma. ¿Me entiendes? Te trae liberación. Cuando usted empieza a orar por sus enemigos, por las personas que te hicieron mucho daño, quizás no merecen que usted ore por ellos, pero piensa, tampoco somos merecedores de nada. Y Dios es que tiene paciencia y tiene gracia y nos ama incondicional. Yo sé que es difícil, pero ore por las personas que te han herido y que todavía te están hiriendo. Si es un hermano, si es un padre, si es su jefe, cualquier persona que te esté haciendo algo, que te está dañando, que te está ofendiendo, que te entristece, ore y bendiga a esa persona para que te liberes del rencor. Eso lo que hace es liberar su corazón, limpiarlo, para que usted sea libre y se sienta leve. El corazón pesado no es un corazón que agrada a Dios. Y Él nos ha dado el Espíritu Santo para limpiar y liberar nuestro corazón. Pero nosotros impedimos el obrar del Espíritu con resistir. No te resistas. Cuando Job oró y bendijo sus amigos, fue cuando Dios restituyó la salud y la riqueza de Job. Primero Job tuvo que reconocer que no conocía a Dios. Yo te había oído hablar de ti, pero no te veía, no te conocía cara a cara, no tenía intimidad. Después de tener intimidad con el Espíritu, fue que él fue capaz de orar por sus enemigos, porque sus amigos le estaban juzgando de que él estaba pecando, que él había pecado y tal, y escuchar esas cosas no es agradable. Él pudo orar y perdonar a sus amigos. Después de eso, fue que Dios pudo restituir lo que él permitió que se quitara de Job, su salud, sus riquezas, su familia. Le dio una nueva familia, le dio hijos preciosos, hijas preciosas. Dio mucho más de lo que él tenía. ¿Por qué? Porque todo fue a partir de la intimidad y de dejarse que el Espíritu Santo entre de forma a que te conozca más que a ti mismo. Mientras nosotros no tengamos esa comunión, no seremos capaces de perdonar a quien necesitamos perdonar.
El ejemplo de Job es que después de la experiencia que Job tuvo con él, con el espíritu de verlo cara a cara, fue que él fue capaz de orar por sus enemigos. Entonces, todo lo que te estoy diciendo, para que su alma sea sana, si no hay comunión e intimidad con el espíritu, usted no será capaz de perdonar, de orar por las personas que te maldicen, porque nosotros no tenemos esa capacidad. Solo nos da el espíritu y cuando usted tiene mucha intimidad. Entonces, después de liberar ese perdón, de orar por los que te maldicen, que hablan mal de ti, que te hablan por la espalda, que te apuñalan y todo lo demás, debemos de dejar la autopiedad. Ya basta de autopiedad. Ya basta de victimismo. ¿Por qué, Poliana? Porque es nuestra tendencia como ser humano de tener pena de nosotros, de pensar que la culpa siempre la tienen los demás. Es porque yo pasé por eso, porque yo soy un infeliz, porque me pasa eso, es porque mi marido me hace eso, es porque todo el mundo me hace daño, es porque mis padres, es porque mi trabajo me tratan tan mal, pobre de mí. Y claro, estamos siempre girando alrededor de lo mismo y no salimos del lugar. Y usted lo que tiene que hacer es tomar la responsabilidad de lo que incumbe a ti. ¿Sabe? Lo que nos pasa. Si hay algo que nos pasa que es perjudicial, que nos hace daño, nosotros lo permitimos. Hay cosas que no se puede evitar. Por ejemplo, que alguien te ofenda. Usted no puede evitar. La persona es libre para ofendernos. Pero, ¿cuál es su papel? Usted puede tomar dos caminos. Uno, aceptar la ofensa y victimizarse. Ay, me ha ofendido. Ay, pobre de mí, siempre me está diciendo eso. Eso es autopiedad. Pero usted puede tomar el otro camino. No aceptar la ofensa. Ya está. Yo no tomo este veneno. Eso no va a entrar a mi corazón. Y seguir con su vida. Usted no tiene que permitir que las personas te hagan daño. Usted no puede evitar, como dijo, la ofensa, las palabras negativas, o que te hagan algo, pero usted puede evitar, usted puede tomar la decisión de qué vas a hacer con lo que te están haciendo. Me han hecho eso, ¿qué voy a hacer yo? ¿Voy a tomar la ofensa? ¿Voy a permanecer ofendida? ¿O voy a tomar este papel, esta identidad que Dios me ha dado? Que yo soy hija de Dios. Yo soy una nueva criatura. No tengo que permanecer en la vieja naturaleza. Tengo el Espíritu Santo, tengo los frutos del Espíritu y puedo tomar otra actitud con mi vida. No voy a permanecer ofendida. Voy a seguir mi vida hacia adelante. Si la persona me ha ofendido, yo no tengo nada que ver con eso. Porque tienes que creer en lo que te dicen. Porque tienes que creer en las mentiras de Satanás. Haz como Jesús en la tentación, cuando el enemigo le decía algo, que a veces estaba en la palabra, que eran versículos de la palabra, él lo refutaba con otro. Usted es así. No, yo no soy así. Yo soy hija de Dios, del Dios Altísimo. Y soy una princesa de Dios. Soy un hombre de Dios. Él me hizo libre. Las cosas viejas ya pasaron. Yo no tengo que aceptar lo que usted me está diciendo. Tengo que aceptar la verdad de la palabra. Protege su corazón. La persona que vive y que permanece en la autopiedad acepta todo lo que le dicen, acepta todo lo que le hacen, acepta todas las ofensas y permanece ahí victimizándose de que lo que me pasa es porque me hacen eso. Usted es responsable por sus caminos, por sus decisiones. Usted es responsable por si vas a seguir hacia adelante, si vas a permanecer donde estás. Eres responsable por su destino, porque Dios tiene un plan para ti,
pero usted toma la decisión si quiere seguir este plan o quiere seguir su propio plan. Si quieres vivir los sueños de Dios, debes de abandonar esta importancia que usted da a lo que la gente te dice, a lo que la gente te hace. Mientras estés preocupada con eso, por lo que piensan de ti, porque tengo que impresionar a fulano, porque tengo que corresponder a que fulano espera de mí, mientras permanezca en esa actitud, no vas a seguir hacia adelante y otra cosa, siempre estarás ofendida, porque nunca seremos capaces de corresponder a lo que esperan de nosotros. Yo siempre repito eso. Si esperan que yo sea de una manera, lo siento, pero seré la manera que Dios me creó. Si espera que yo haga algo, yo estaba otro día atendiendo a una cliente que estaba sufriendo mucho porque ella decidió ser una mujer de hogar. Decidió cuidar de su hija desde que nació, abandonó su trabajo y ella podía hacer eso porque el marido ganaba lo suficiente para mantener la casa solo y él estuvo de acuerdo, pero ella se sentía culpable por no trabajar. Se sentía culpable porque pensaba que lo que la gente iba a pensar de ella. Es que se sentía culpable cuando le preguntaban qué profesión tenía, por qué no trabajaba. Pero yo lo que digo es que usted tiene que defender su posición. Si es una decisión que usted tomó y Dios está de acuerdo, y eso está en el corazón de Dios, y es la voluntad de Dios para ti, porque así podrás dedicarte, ella en el caso, podrás dedicarte más a su hija, podrás dedicar más a su casa, a ser una mujer de Dios en su casa, a bendecir su casa, a preparar, cuidar de las cosas que hace falta, a llevar personalmente a su hija al colegio, a estar más con ella. Y hay muchas cosas, hay muchas tareas a serem hechas. Usted se tiene que sentir útil haciéndolo. Tendrás más tiempo con Dios, que era lo que ella quería. Entonces, usted tiene que defender esta posición. ¿Y qué más da lo que la gente piense? La gente va a esperar mucho de nosotros, porque muchas veces sabe lo que pasa en el corazón del otro. Como él no puede corresponderse a sí mismo, él lo que hace es esperar mucho de los otros. Lo que pasa en el corazón de las personas, como ellas muchas veces están vacías, y no pueden rellenar este vacío, lo que hace es cobrar de otras personas. ¿Me entiendes? La frustración que ella tiene con ella misma, ella tiene que pasar esa frustración para otros. Yo no me frustro sola. Hay gente que es así. No me quiero quedar frustrado solo, tengo que frustrar a otro también. Yo, como estoy también amargurado, tengo que pasar un poco de esa amargura. Pero usted tiene que rehusar, rechazar. Defende su posición. Muchas mujeres no valoran esta bendición que es poder cuidar a su casa. Exatamente. Usted no sabe la bendición que es poder cuidar con celo, con cariño, su familia. Usted sabe cómo serán sus hijos en el futuro. El resultado que será en el futuro para ellos de saber que han sido criados con cariño por su mamá, por su papá. Porque lo que pasa hoy es que los padres no tienen tiempo a sus hijos. Ahora quien educa a los niños es el móvil, es la tablet, es el ordenador, porque no tienen tiempo. Entonces dan para ellos todo lo que les hace falta para ocupar su mente, su tiempo, para que ellos no tengan que pararse a educarlos o están en las manos de otros. ¿Y qué recuerdo tendrá ese hijo de esa madre? Yo no estoy aquí para reprochar a los que trabajan fuera y cuidan sus hijos. Hay mujeres que pueden hacerlo, pueden trabajar fuera y tienen tiempo para estar con sus hijos. Yo siempre digo, no trabaje tanto, porque pasa muy rápido.
y luego te arrepientes. Pasa muy rápido. Mis hijos están, que yo digo, Dios mío, pasa muy rápido. Y yo en la mayoría del tiempo de sus vidas he estado más con ellos, he trabajado muy poco fuera de casa. Y siempre que he trabajado fuera, siempre opté por trabajos que me daban la opción de llevarlos al colegio, de recogerlos del colegio y todo lo demás, de estar presente, porque luego nos arrependimos. Y ahí viene uno de fuera que no entiende lo que es, no sabe de lo que se trata, no sabe de esa importancia, de ese valor que se debe dar a la familia y te quiere juzgar. Y usted se lo permite. No lo hagas. No lo hagas. Defiende su posición. Yo sé lo que estoy haciendo y además la palabra de Dios dice, todo lo que hagáis, hagáis como para el Señor. Si Él está feliz conmigo, si Él está feliz con mi conducta, en cómo lo estoy haciendo y lo hago de corazón, hago lo mejor que puedo, entonces eso es suficiente. Para mí es suficiente. A veces queremos hacer muchas cosas porque queremos impresionar a las personas, pero ¿cómo está el corazón de Dios? ¿Usted le está impresionando? ¿Qué piensan sus hijos, su familia de esa actitud? Este tiempo que usted está gastando, ¿será que está siendo de verdad productivo? Quizás sea para ti, pero no para las personas que usted ama y que necesitan de ti y que están pendientes de lo que usted hace en favor de ellos, como son los hijos. Entonces yo prefiero, de verdad prefiero estar agradando al Señor y agradando su corazón y que las demás me juzguen. Yo no tengo nada que ver con eso. Sigo mi camino con la cabeza bien alta, segura de lo que estoy haciendo como para el Señor. Entonces, salió de la autopiedad. Ya no te tienes que sentir la víctima y sí, tomar responsabilidad por las cosas que usted hace y buscar hacer la voluntad de Dios. Deje de culpar a otros por sus problemas. Estamos hablando de cura del alma. ¿Y qué es lo que está impidiendo la cura de nuestra alma? Dejar de culpar a otros por sus problemas. Lo que nos pasa es responsabilidad nuestra. Yo tuve mi empresa, fue a la falencia porque mi socio hizo esto. Pero usted se lo permitió. Usted fue el que eligió el socio. Si usted no estaba pendiente de su negocio y para ti fue una sorpresa que pasara eso porque usted no estaba pendiente. O sea que nosotros tenemos la culpa también. ¿Me entiendes? Es porque mi matrimonio no va bien. Porque iba a hablar otra cosa, pero no va bien. ¿Por qué no va bien? Porque mi marido no valora, no tiene tiempo. Todo es el marido. ¿Y cuál es tu parte de la historia? Porque andaron dos juntos y no están de acuerdo. Yo siempre digo a mis hijos, ¿no? Cuando uno quiere, dos no pelean. Entonces, si están peleando, los dos tienen la culpa. Porque si uno provocó, el otro aceptó la provocación. Porque si el otro no acepta, no hay cómo pelear. Hay dos lados de la historia. ¿Y qué tenemos que hacer? Dejar de siempre culpar a los demás. Porque mientras siempre estamos culpando a los demás, no estamos viendo en dónde tenemos que corregir. Curar nuestra alma, la mayor parte de esta sanidad, de esta cura, es responsabilidad nuestra. Son cosas que tenemos que reconocer, son cosas que tenemos que renunciar, son cosas que tenemos que perdonar. Todo tiene que ver conmigo. El otro no tiene que hacer nada. Para que mi corazón sea sanado. No es mi marido que tiene que cambiar. Él no tiene nada que ver con la cura emocional de mi vida. Él tiene que ver con la cura de su corazón. Pero mi corazón, quien cura es el Señor. Y quien toma la actitud para ser curada soy yo. Los cambios los hago yo. Yo no tengo que llegar a... Estoy dando ejemplos, ¿vale?
llegar a mi marido y decir, mira, yo quiero sanar mi corazón, yo quiero la cura emocional, entonces tú tienes que cambiar. Él va a pensar, pero ¿qué tengo que ver yo con eso? No es porque usted siempre me hiere. Siempre me está hiriendo, entonces yo no quiero más tener el corazón herido, entonces cambia tú. No, él no tiene nada que ver. Tú tienes que tomar la actitud de tomar posición, de perdonar, de no abrir mano de sus derechos como hijo, como hija de Dios, de saber reconocer cuál es mi punto de responsabilidad en la historia, mirar más hacia adentro y no estar solo mirando hacia afuera. Buscamos la respuesta de los problemas siempre fuera y a veces está aquí. ¿Entiendes? Y ahí vamos allá. Después que, de eso ya hablé, orar y bendecir a las personas que te han herido. Permanezca en la palabra. ¿Por qué permanezca en la palabra? Sabemos que la respuesta para todo está aquí. Y si la palabra te dice algo, permanezca en la palabra. Aunque alguien te diga lo contrario. Si ella te dice que Dios ya te perdonó, si ella te dice que lanzó sus pecados para muy lejos, si ella te dice que usted es nueva criatura, si ella te dan promesas, entonces permanezca en la palabra, en lo que ella te dice. Si ella te dice que Dios te sana, si ella te dice que Él ya llevó sobre Él todas nuestras enfermedades, entonces permanezca en la palabra. Cualquier otra conclusión que no esté aquí es mentira de Satanás. Você tem que permanecer em la palavra. Se ele te deu essa promessa, créela. Às vezes, nós como cristianos, nos cuesta creer la palavra. Sempre nos olvidamos de ela e preferimos creer al outro. Ou o diabo nos dice algo, vuelva al trabajo. Adiós, que Deus te bendiga. Um abraço por estar aí. Entonces, cree lo que Dios te dice. Recuerde las promesas. Es lo que yo digo a veces, ¿no? Yo apunto todo lo que Dios me dice, porque siempre que me siento confundida, vuelvo y leo lo que Él me dijo, sus promesas, sus palabras, y me quedo ahí. Y ahí permanezco. No, Dios me dijo eso, entonces voy a creer. Si Él me dijo eso, Él es fiel para cumplir. El hombre no es fiel. El hombre es fallo, pero si Él me dijo, yo voy a creerlo. Y nosotros perdimos la bendición porque dejamos de creer en lo que Él nos dijo. Y empezamos a creer en que, en la circunstancia que está contraria. ¿Cómo me va a prosperar si mira la situación que estoy? ¿Cómo va a hacer esto? Si mira, ¿cómo va a cambiar fulano? Si mira, está cada día peor. Pero Él te dio una palabra. Y usted está creyendo en la circunstancia. Él te prometió tal cosa y usted está creyendo en lo que tus ojos están viendo. Todo lo que estamos viendo está contrario, pero hay una promesa y creo en ella. Así como el profeta pidió al su siervo, ve, estaba pidiendo por lluvia. Elías, ve y mira si viene la lluvia. No veo nada. Y siguió orando. ¿Y qué fue lo que vio después de mucho orar y orar? Una pequeña nube. Ya está. Esa pequeña nube es suficiente. Esa pequeña nube no quería decir nada, pero para él era la promesa. Dios enviaría la lluvia, pues esa pequeña nube era la señal. A veces lo que vemos está más contrario de que a favor, pero es lo suficiente para creer que Dios cumplirá su palabra. Entonces permanezca en la palabra. Sé paciente. Sé paciente contigo mismo y sé paciente con los demás. Porque la cura no es de un día al otro. La cura es gradual. A medida que vamos avanzando, a medida que vamos reconociendo cosas que en nuestro corazón que necesitan reconocer, a medida que vamos viendo cosas que necesitan cambiar, actitudes diferentes que necesitamos tener, ¿no? Entonces, necesitamos ser pacientes con nosotros, porque queremos todo para allá. Somos muy inmediatistas, queremos todo para allá. Pero Dios sabe que no es así. Porque Él puede hacer así, si Él quiere, pero Él no lo quiere porque Él quiere que usted vea todo el proceso.
para que usted entienda dónde fue necesario trabajar, dónde fue necesario permitir situaciones desfavorables para que usted entienda, para que usted vea que no era así, es así y tenga experiencia. Entonces, sé paciente contigo y con el proceso de los demás. Permita que el Espíritu Santo te guíe. No hagas nada ya por ti mismo. Deja que el Espíritu Santo te guíe en sus decisiones, en sus palabras, en la respuesta. Me ha costado mucho, pero sempre que às vezes alguém me venia a hablar de alguém, se não vigilamos, nos deixamos levar e hablamos também. Pero quando vamos adquirindo experiência de ter intimidade com o Espírito, chega um momento em que de verdade ele te frena. E me alegrei outro dia porque ele me frenou. E eu, lo que eu solía dizer antes, pude reflexionar e falar de outra maneira. E eu me alegrei, digo, ai, graças Espírito Santo, agora me di cuenta de que me frenaste, de que me guiaste. E eu pude permitir que você me guiasse. Isso é uma alegria, porque nós sempre vou fazer a minha maneira, já está. Tenho ganas de fazer isso, já está. E não é assim. Então, permita que o Espírito Santo te guie e, finalmente, ajude o maior número de pessoas que você pueda conseguir. Ajude a seus irmãos. Busque a uma pessoa que você pode ajudar. Busque a uma pessoa que você pode dar um abraço. Busque a uma pessoa em seus contactos, onde você pode enviar um mensagem, uma palavra de ânimo, a perguntar como está, se necessita algo. ¿Por que isso, Poliana? Porque quando nós quitamos o foco de nossos problemas e ponemos o foco em outras pessoas que estão passando por lo mismo ou coisas piores, então as coisas começam a cambiar. Eu falei disso outro dia. Mientras estamos preocupados em muitas vezes resolver o problema de outras pessoas, Deus resuelve o nosso. Mientras estamos preocupados em sanar a outros, Ele nos sana. E foi o que Ele me dijo quando eu empecé com esse processo de ajudar a outras pessoas a curar suas emoções. E eu questionei a Deus e le dije, Deus, eu todavia há coisas em minha vida que necessitam ser sanadas. E Ele me dijo, mientras usted esté empeñada em sanar a outros, eu estou sanando seu coração. Isso que todavia queda aí é um processo. Primeiro você tem que ser paciente, depois tienes que entender que todo se trata de uma missão. E você tem que começar a desenvolver sua missão. Tienes que empezar a desenfocar solo de sus miserias, sus mazelas, sus tristezas, porque yo. Y mira, hay otros necesitando de ti, tal como tú estás. Y cuando te des cuenta, estás tan entretenida, estás tan empeñada em bendecir a outras pessoas, em ser um agente de transformação em la vida de outras pessoas, quando te des cuenta, a ti já não te passa nada. Ou se te passa, já não te das conta. Isso já não é um problema para ti, porque mi enfoque agora é outro, é fazer a vontade do Padre. E a vontade do Padre é que eu seja um agente, é que eu seja uma herramienta. E eu aprendi muitas coisas em minha vida, e posso por lo menos escuchar a alguém. Quizás não tenha a palavra adequada, pero tenho ouídos. E tenho um coração compreensível e que puedo de verdade ser de bendição para essas pessoas. Então, eu espero de verdade que seu coração seja sano, que sua alma seja sana, pero que você pueda seguir todas essas diretrizes que vêm do coração de Deus, para que você pueda lograr alcançar seus sonhos e que sejam os sonhos que estão no coração do Senhor. Que Deus te bendiga, um forte abraço, graças por estar aí e nos vemos amanhã, a la mesma hora, a las 12. Mañana já é 1 de junho, um novo mês, novas metas, novos planes. Que Deus te bendiga grandemente. E nada, a partir da semana que vem, empezaremos outro projeto
Empezaremos a cambiar algunas cosas. El horario de las lives yo creo que seguirá el mismo, pero cambiaremos ahí algunas cositas. Entonces, sigue ahí con nosotros para estar atento a lo que Dios va a hacer. Gracias, que Dios te bendiga. Un abrazo, nos vemos mañana.